Hola, hermanos, buenas noches, ¿cómo están? Buenas Hola, noches. pastor. Buenas noches. Bien, ¿Cómo gracias les a va? Dios. ¿Todo Buenas bien? Qué noches. bueno, hermanos. Buenas noches. Buenas Saludos. Buenas noches, noches a hermanos, buenas todos. noches. Hola, ¿cómo Buenas están todos? noches a Buenas noches, todos. hermanos. Me da gusto poder saludarlos, hermanos. Hola, buenas noches. Ya estamos listos para la clase del día de hoy, hermanos. Ya está aquí listo también el pastor Gerardo. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos, y vamos a hacer una oración por la clase de hoy. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, en esta noche por cada uno de los alumnos que están conectados a la clase del día de hoy. Danos sabiduría, Padre, para que ahora que empezaremos el estudio del libro de Primero de Samuel, sea de bendición, así como lo fue el libro anterior que estudiamos, Señor, el de Ruth. Dale sabiduría al pastor Gerardo Kerkhoff y también a cada uno de los alumnos para poder aprender, participar y juntos edificarnos en la fe. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Qué tal, Gerardo? El tiempo es tuyo, hermano. Buenas noches. Ok, gracias, hermano. Buenas noches a todos. Pues sí, Adelante, hoy hermano. empezamos un nuevo libro, ¿verdad? ¿Sí es que me escuchan? Sí, hermana. Ok, Sí, te escuchas muy bien. muy bien. Sí, Hoy empezamos el estudio de Primera de Samuel. Como ya vimos el libro de Ruth, pues va a ser muy parecido, ¿verdad? El estudio que vayamos a tener de este libro. Vuelvo a reiterar, ¿verdad? Que va a ser, pues este libro, en verdad, la forma literaria en que se escribió prácticamente es histórico, ¿verdad? Narrativo. Y entre más preguntemos, los comentarios son buenos, enriquecen el estudio y pueden, ¿cómo se llama? Ayudarnos a pensar un poquito más. Así es que, hermanos, no solamente estemos escuchando, si hay alguna duda o un deseo de compartir algo o algún comentario que ustedes quieran hacer, pues sería bastante bueno, ¿verdad? Entonces empecemos. El día de hoy vamos primero a la introducción del libro de Samuel. Empezando con el nombre, ¿verdad? Samuel viene del hebreo Shemuel, que quiere decir pedido a Jehová. Esto lo podemos ver en 1 Samuel capítulo 1, versículo 20. No sé, hermanos, si sería propio que viéramos para que notáramos de dónde están basadas ¿cómo se llama? Estas aseveraciones. ¿Verdad? Vamos rápido a 1 Samuel 1:20, quien quiera ir rapidito. Ahí es donde está basado el libro, el nombre de Samuel. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Ese es lo que significa el nombre en hebreo de Samuel, ¿verdad? Pedido a Jehová. Fue profeta y fue sacerdote. Fue juez, 1 Samuel capítulo 7, versículo 6. Rapidito, hermanos, para ir caminando. 1 Samuel capítulo 7, versículo del 6 al 15, perdón, del 6. Capítulo 7, versículo 6, dice lo siguiente. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron ahí, contra Jehová hemos pecado, y juzgó Samuel a los hijos de Israel. Samuel fue juez, hermanos, de hecho fue el último juez de los jueces, ¿verdad? Del pueblo de Israel. Fue juez en el sentido militar. ¿Qué quiere decir? Que recuerden ustedes que los jueces en el libro de los jueces, valga la redundancia de lo que estoy diciendo, eran también líderes militares. Samuel en un principio fue líder militar, pero no siempre lo fue así. Hubo ahí algunos cambios cuando ya llegó la monarquía. En el sentido judicial es que también se sentaba a juzgar los casos judiciales o los casos que tenían que ver con el pueblo para regular con las leyes a todos ellos.
También fue profeta. Primera de Samuel capítulo 3, versículo 20. Dice así, y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. También fue sacerdote. Primera de Samuel, capítulo 7, versículos del 9 al 10. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y dice, los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Ahí está Samuel ofreciendo sacrificio también como sacerdote. Entonces, estas eran características propias de Samuel, porque de repente en algunas veces lo vamos a ver como juez, algunas veces como Samuel, como profeta, perdón, y en otras como sacerdote, ¿verdad? También quiero darles un dato del primer libro de los Reyes. Este libro de los Reyes, este libro de Primera de Samuel, hermanos, se centra prácticamente en tres personajes, que es Samuel, es David y es el rey Saúl. Yo creo que en todo el primer libro vamos a estar nada más enfocando estos tres personajes para que vayamos nosotros también notando un poco para que veamos que está muy concreto el primer libro de Samuel. ¿Cuál fue el autor y la fecha de la escritura? El autor del libro se le conoce también a Samuel, pero en el capítulo 25 de Primero de Samuel se narra, hermanos, la muerte de este personaje, o de Samuel, ¿verdad? De este juez, de este profeta y de este sacerdote, y piensan que pues cómo es que en los demás libros que se le atribuyen a Samuel, ¿cómo es que los escribió si él simplemente en el capítulo 25 se registra su muerte? Bueno, es que se cree o se pretende que hubo dos personas más que ayudaron en la escritura de Samuel, que fue el profeta Natán y el profeta Gad. Vamos a ir a segunda de Samuel capítulo 12, versículo 1, que alguien le busque, por favor. Y que otro hermano busque primera de Samuel 22, 5. Refiriéndose, hermanos, a Natán y al profeta Gad. Y yo voy a leer Primera de Crónicas 29, 29, hermanos, para notar, ¿verdad?, que parte del libro lo escribió Samuel. Dice así, Primera de Crónicas 29, 29. Y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel vidente, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad vidente. Pero quisiera también que viéramos los otros textos para que ustedes vieran que quiénes eran ellos y dónde intervienen. Por favor, al hermano que le dije, el que tenga segunda de Samuel 12:1, que lo lea, por favor. Lo tengo, hermano. Adelante. Dice así en la palabra de Dios, segunda de Samuel 12:1. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él, le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Ok, esta es una referencia nomás para que vean quién fue Natán. Ya con este texto yo creo lo identifican perfectamente bien, ¿verdad? Natán fue el que Dios envió para que le dijera a David, o ¿cómo se llama? Lo exhortara con aquel pecado con Betsabé, ¿recuerdan? ¿Sí o no? Sí. Entonces, este texto, hermano, solamente es referencial para que vean ustedes que en verdad Natán, o quién fue Natán, ¿verdad? Y quién, él mismo Natán fue el que escribió. Ahora vamos a Primera de Samuel, capítulo 22, versículo 5. Yo lo tengo. Adelante. Pero el profeta Gad dijo a David, no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. Ok, entonces ya entendemos también quién fue Gad, ¿verdad, hermanos? Fue aquel profeta que salió, probablemente salió
de los sacerdotes que estaban en Nob, y cuando Saúl va a matar a los de Nob, este profeta sale de ahí, se une o escapa y se une con los 400, ¿cómo le diremos? Soldados de David, y él fue también uno de los cronistas, ¿verdad? Del libro de Primera de Samuel, y probablemente del segundo libro también. Hermanos, todo esto que les estoy diciendo nada más para que tengan referencia de lo que dice Primera de Crónicas, identificando los personajes. Pues a Samuel lo identifican ustedes inmediatamente porque, ¿cómo se llama? Vamos a ver 3 o 4 capítulos donde Samuel interviene. Es uno de los personajes principales de este libro. A Natán, pues lo identificamos también como profeta, cuando va y le dice a David, ¿verdad?, su pecado con Betsabé, y a Gad, hermanos, también como el profeta que escapó de Nob, ¿verdad?, huyendo de la matanza de Saúl, ¿verdad?, cuando estaba persiguiendo a David, que después se une con este personaje también, el segundo rey de Israel. Ahora, este texto también, hermanos, nos indica prácticamente, o en un principio, el libro de Samuel era uno solo, ¿verdad? Pero con las traducciones que se vinieron haciendo, la Septuaginta fue la primera que analizó este libro completo, y después lo dividió en 2. Y el libro fue publicado por la Vulgata Latina ya en Primera y Segunda de Samuel, como las 2 divisiones, pero antes era uno solo. Al igual que Reyes, al igual que Crónicas, eran un solo libro, pero cuando hacen estas traducciones, yo creo que para simplificar su estudio, los dividen en Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, para el estudio, yo creo que más sistemático, ¿verdad?, de estos libros, ¿verdad? Muy bien, hermanos, entonces vemos que el autor o los autores del libro de Samuel, Natán y Gad, ¿verdad? En este sentido. Ok, vamos bien, ¿verdad? La fecha de este periodo. Miren, parece ser que los 2 libros alcanzan o comprenden alrededor de 150 años. Yo les digo probablemente 150 años, como les dije con Ruth. A veces pues yo admiro a estos hombres que yo creo estudian bien o se ubican bien en la historia secular para tratar de darles las fechas más o menos probables a estos libros. Pero lo ubican más o menos entre 150 años de periodo donde ellos establecen que duró el periodo de Primera y Segunda de Samuel, y al primer libro le registran prácticamente 100 o 115 años, y al segundo 50 o 35 años. La fecha probable donde datan este libro es en el año 930 antes de Cristo. Pero hay un detalle. Dicen que este libro, hermanos, se escribió o se terminó de escribir prácticamente al término del libro de los Reyes, o al término del libro histórico, o del periodo del libro de los Reyes. ¿Qué quiere decir? Que no se escribió inmediatamente. Y a veces pues está la controversia y la crítica del Antiguo Testamento, y hay mucha controversia, hermanos, en estos sentidos, y nosotros vamos a confiar en lo que tenemos enfrente. A últimas, ¿cómo se llama? A últimas cuentas, pues lo que menos nos importaría cuando se escribió, el chiste es que lo teníamos en la Escritura, ¿verdad? Y sabemos claramente que es un libro inspirado por Dios. ¿Cuál fue el contexto histórico, hermanos? El propósito del libro y el género literario de él. Ok, el contexto histórico. El contexto histórico, hermanos, prácticamente es el mismo periodo del libro de los Jueces, o el ambiente de los jueces. Ese periodo, recuerden que era un tiempo de anarquía, de depravación moral, de ese periodo, ¿verdad que sí? También había ¿cómo se llama? Un descontrol religioso. Dios no era adorado como debía, había mucha idolatría, había mucha depravación moral, y este libro inicia prácticamente en ese periodo de los jueces, ya que Samuel es el último de los jueces de este periodo.
ya que este periodo, hermanos, duró alrededor de 350 o 400 años más o menos. Ustedes ya estudiaron este libro de los jueces. Y esa época de anarquía, pues, prácticamente donde el sistema religioso también estaba corrompido. De hecho, vamos a ver en el capítulo 2 con los hijos de Elí, parte de esa corrupción del sistema religioso que se estaba viviendo en los tiempos de Samuel. Y Samuel surge en ese tiempo de anarquía, en ese tiempo de corrupción religiosa que el pueblo de Israel tenía en cuanto al sacerdocio. El capítulo 2, versículo 12, ahí vamos a ver esta historia, pero lo vamos a ver después. ¿Cuál fue el propósito del libro, hermanos? Como yo les digo, como en el libro de Ruth, yo tengo un propósito o me creo un propósito muy personal. Para mí tiene tres cuestiones importantes, aunque la tercera yo creo que es el centro de la escritura de este libro. Primero, ese plan, yo sigo con el plan de Dios porque yo creo, hermanos, que todos los libros históricos nos muestran el plan divino de Dios para llevarnos o traernos al Salvador, ¿verdad? Y el libro de Samuel forma parte de esa historia o de esa historia donde Dios actúa, ¿verdad? En su plan y desde luego usando, igual que Ruth, personas comunes y corrientes para tratar de llevar a cabo sus planes. Y esto era, en verdad, desde luego este texto lo voy a poner al principio de que cuando comencemos el capítulo 1, pero si quieren vamos a Deuteronomio capítulo 17, versículo 14 y 15. Por favor, nomás no pierdan Primera de Samuel. Si no me están entendiendo, me dicen, pastor, no le estoy entendiendo nada. Ay, ¿qué pasó? Bueno, aquí está lo pongo. Deuteronomio, hermanos, capítulo 17, versículo 14 y 15. Quien lo tenga puede leerlo, hermanos. Yo, hermano, Adelante. y así, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Ok. Si ven, era algo que Dios ya había profetizado anteriormente. Y el libro de Samuel nos muestra prácticamente el cumplimiento del plan divino de Dios para llevar a cabo sus propósitos en cuanto a todo lo que él tenía pensado hacer. El segundo propósito para mí es restaurar la comunión del pueblo de Dios y establecer otra vez la adoración, porque si ustedes leen el libro de Samuel con un detenimiento, hay un avivamiento que Samuel tiene, ¿verdad? O la intervención de Samuel tiene con el pueblo, porque ya empiezan en el tiempo de Samuel, van a adorar con más ¿cómo les diré? Con más frecuencia y se resalta la importancia de la adoración de Dios, ¿verdad? En lugar en la región de Silo. Y la tercera, que es yo creo el enfoque central o propósito del libro de Samuel, como acabamos de leer en Deuteronomio capítulo 17, es la transición, hermanos, la transición de los jueces o del gobierno teocrático ya muy desgastado, hermanos, a la monarquía hebrea o al periodo de los reyes. Yo creo que ese es el propósito central del libro de Primera de Samuel y el segundo de Samuel, desde luego lo vemos después, es la continuación de este plan divino. Es la transición, hermanos, de los jueces de Israel al periodo de la monarquía hebrea.
Y cuando hablamos de los jueces, pues recuerden que los jueces eran simplemente representantes directos de Dios, porque era Dios quien gobernaba al pueblo. Y ahora del gobierno teocrático va a brincar el pueblo de Israel a la monarquía hebrea. ¿Preguntas, hermanos? El género literario, como yo les dije al principio, es histórico-narrativa. Este es un libro histórico 100%, no como el de Ruth, ¿verdad? Porque el de Ruth pues, tenía unos tintes de novela, este no. Es ciertamente o directamente histórico-narrativo, que es lo que nosotros prácticamente estamos haciendo. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? ¿Vamos bien? Vamos bien. Ok. Entonces ahora iniciemos con el capítulo número 1. Hermanos, vuelvo a repetirles, miren, podríamos hacer muchos cosas en cuanto a la geografía y en cuanto a la biografía de los personajes. Pero yo me he encontrado con un problema, porque este libro también ya casi lo termino de predicar en la iglesia. Me he encontrado con un problema que los mapas que están o que tenemos, yo no tengo un atlas y me he metido al internet tratando de buscar los lugares donde estos personajes actuaban o regiones donde se suscitaron todos estos acontecimientos. Y en verdad hay tanta ambigüedad en relación a esta información que no se puede ubicar con exactitud una cosa con otra. Y por eso a mí en lo personal me es frustrante porque no puedo, pues, hacer mi trabajo lo mejor que puedo, ¿verdad? Porque no tengo esa información. Solamente, pues, ustedes, si tienen alguna oportunidad, pues vayan buscando, hermanos, ahí los lugares donde están y vamos a imaginarnos, si yo puedo hacer o conseguir, pues les voy a pasar algunas imágenes o algún mapa para tratar de ubicar los acontecimientos de donde esto sucedió. Muy bien, vamos al capítulo número 1 de Primera de Samuel, hermanos, y vamos a ubicarnos ahí. Vamos primero a ver el nacimiento de Samuel, porque Samuel va a formar parte principal, hermanos, yo creo de los primeros 7 capítulos, ¿verdad? Hasta que llega, ¿cómo se llama? O sale el rey Saúl. Primero, este libro, como ya estamos viendo, es histórico y también vamos a ver, como ya les dije, hermanos, cómo Dios sigue adelante con su plan redentor y permitiendo la transición de la teocracia del libro de los jueces a la monarquía, no por casualidad, como yo les dije en Deuteronomio. Ya Dios lo había profetizado desde antes que el pueblo entrara a la tierra prometida, diciendo que todas estas cosas no eran casualidad ni ni eran fortuitas. Dios tenía en su plan, hermanos divino, Él tenía todo completamente bien calculado, ¿verdad? Y Él simplemente estaba llevando a cabo sus planes. Recordemos, por eso leímos el capítulo 17 de Deuteronomio, porque ella lo había profetizado cuando el pueblo iba a entrar a la tierra de Canaán, y es por eso que cuando entraran a la tierra que Jehová tu Dios te da, dice, y tomes posesión de ella y la habites y digas, sabía perfectamente Dios que en un tiempo determinado, cuando estos hombres entraran a la tierra prometida, ellos iban a querer ser como las demás naciones y iban a pedir un rey. Y Dios estaba llevando a cabo sus planes, ¿verdad? Usando personajes, usando personas como ahorita vamos a verlo, más adelante para llevar a cabo o que se realizaran estos planes o que el plan divino se llevara a cabo. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Es por eso que el primer rey de Israel, hay una controversia, ¿verdad? Y después él tiene que ungir a David, porque el primer rey, o sea, que después lo vamos a ver, ¿verdad? El primer rey no era el rey que Dios había escogido, sino lo que el pueblo de Israel quería. Ya después por eso ungen a David y ahí hay una diferencia entre estos dos personajes. Pondrá rey sobre ti y dice, no podrás poner sobre ti hombre extranjero que no sea tu hermano. Tenía que ser estrictamente del pueblo de Israel también. Muy bien. Voy a leer, hermanos, el primer punto va a ser la esterilidad
de Ana y vamos a ir viendo algunas cosas o algunas circunstancias. Voy a leer del versículo 1 o me gustaría que me ayudaran, hermanos. ¿Puede alguien de ustedes leer del capítulo 1, del versículo 1 al versículo 7, por favor, para ir, ¿cómo se llama? Entrando. Ahora, quiero exhortarles a lo siguiente. Yo, siempre estoy, ¿verdad? Tratando de imaginar. Y yo creo que para poder leer la escritura tenemos que usar dos cosas, o cuando menos es lo que a mí me parece. Lo que tenemos que usar cuando leemos, hermanos, es primero la imaginación. Es por eso que en muchos cuentos ponen figuras y todo para tratar de llamar la atención y poder motivar el pensamiento o la imaginación de las personas. Y yo quiero que ustedes, aunque la Biblia no tiene monitos o no tiene imágenes, que ustedes cuando vayan leyendo o vayamos leyendo, vayan ustedes, hermanos, imaginando las escenas, vayan imaginando la secuencia de los acontecimientos para poder captar y visualizar la narrativa del libro. ¿Sí me explicó? Y en esa narrativa, la segunda cosa que yo creo que es fundamental, cuando menos es lo que yo hago, es, hermanos, la conjetura de los acontecimientos, de los hechos y de las situaciones que se viven en la narrativa de la historia. Porque eso nos va a ayudar a tener perspicacia en cuanto a los sucesos y nos van a ayudar a cuando menos enfocar un poco más profundamente las cosas que estaban sucediendo. Porque si no lo hacemos así, primero la lectura va a ser sosa y aburrida y no va a quedar nada en nuestro corazón y en nuestro pensamiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no vamos a leer con mucha atención, no vamos a leer con la imaginación y simplemente nuestros pensamientos van a ser vagos y no van a ser concretos. Así es que, hermanos, después de esta observación, adelante el hermano que va a leer, por favor. ¿Puedo leerlo, hermano? Adelante. Dice así en la palabra de Dios. Hubo un varón de Ramataim, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Sub, Efrateo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana, y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, Ofini y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificios, daba a Penina, a su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Y así cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Ok. Vemos aquí, ¿verdad? Una escena y un acontecimiento entre dos mujeres, pero me gustaría ir o decirles algo en cuanto al versículo 1. Ahí viene una genealogía, ¿verdad? O parte de una genealogía. Yo en un principio, cuando miraba estas genealogías, hasta me las brincaba. Digo, pues esto es aburrido leer, pues que fulano a manganito, que manganito a manganote. Dije, esto es algo que a lo mejor no tiene sentido, pero esto tiene mucho sentido. Y déjenme decirles por qué. Porque esta parte de la genealogía nos sirve en el principio de los libros para identificar la identidad de los personajes y ubicarles en la situación geográfica donde Dios iniciaba el plan, donde Dios, ¿cómo se llama? Comenzaba o seguía su plan o comenzaba la nueva parte del plan. Y esta identidad nos dice con exactitud, o para que los que leyeran este libro supieran quiénes eran los personajes que estaban siendo utilizados. El nombre del Elcana quiere decir Dios ha comprado. Y dice que estaba en Ramá, al norte de Jerusalén, en Remataim de Sofaín, que era una provincia.
Tal vez, ¿verdad? Había de ahí cerca otras ciudades, pero él nos da la ubicación exacta de quién, dónde estaba y quién era ese personaje. Y también nos sirve esto en Primera de Crónicas, capítulo 6, versículo del 16 al 20, más adelante, nos dice y también nos indica de qué tribu venía el Cana. ¿Por qué? Porque recuerden que Samuel era ¿qué Samuel? ¿Profeta? ¿Qué Pues, más? pues, Pues, sacerdote. y sacerdote, ¿verdad? Perdón, Esto nos pues, dice, sí, Primera de Crónicas, capítulo 6, 16, dice que los hijos de Leví, Gerson, Coat y Merari, su hijo Ebleazar, su hijo Asir, su hijo, etcétera, 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 y llega al versículo 23 y dice, el Cana, su hijo Abiasab, su hijo Asir y su hijo Pum. ¿Qué quiere decir? Que entonces el Cana, hermanos, esta Jehová nos dice que el Cana prácticamente era de la tribu de Leví, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Genealogía nos sirve a nosotros para poder indicar o para poder nosotros entender por qué Samuel tenía cierto derecho en cuanto al sacerdocio del pueblo de Israel, ¿verdad que sí? Porque recuerden que los sacerdotes eran nada más escogidos de qué tribu, de la tribu de Leví. ¿Cómo es que solamente el Señor Jesucristo no venía de la tribu de Leví, verdad, hermanos? Pero ese es otro detalle en cuanto a él, porque él es sumo sacerdote según el orden, como dice la escritura en el libro de los Hebreos, según el orden de qué, de Melquisedec, es algo completamente diferente. Muy bien, Dios comienza en este lugar estratégico y con una persona que iba a usar según su propósito y a través de esa persona, hermanos, como lo hizo con Noemí, con Ruth, con el Cana, con todos ellos, ahora a través de la familia del Cana, a través de Ana iba a venir aquel personaje que nosotros conocemos como Samuel, el cual iba a ser utilizado para llevar a cabo todos sus propósitos adelante, hermanos. En empieza el suceso de cómo llega Samuel a nacer y quiénes son sus padres y cuál fue la circunstancia que envuelve el nacimiento de Samuel. Entonces, el versículo 2 nos dice que había dos mujeres y que el hombre de una mujer era Ana y la otra era Penina. Y dice que Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Había dos mujeres ahí, como ustedes ya conocen la historia, había entre estas mujeres, desde luego, una rivalidad natural, porque una sí tenía hijos y la otra prácticamente no tenía. El nombre de Ana es algo curioso, que los nombres a veces tenemos que traducirlos, porque el nombre de Ana era piadosa, ¿verdad? Bendecida. Y Penina era piedra preciosa o perla. Quiere decir que las dos mujeres tenían caracteres completamente diferentes. Es por eso que yo creo chocaban entre ellas, ¿verdad? No solamente en el sentido de carácter, sino también en el sentido de competencia, porque una tenía hijos y la otra o no. Podemos preguntarnos, y yo creo que esa es una pregunta que todos nos hacemos, ¿verdad? Porque aquí ya vemos la poligamia, ya tenían dos mujeres. Y pues nosotros sabemos que Dios permitió la poligamia por ciertos aspectos, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Una de ellas era, hermanos, porque quería preservar la línea de las tribus de Israel. Y por eso cuando, en este caso, el Cana que tenía su primer mujer, creo que fue Ana, al no tener descendencia y ser estéril, pues se permitía que pudieran tener otra mujer propiamente de sus concubinas, ¿verdad? Para que pudieran ellos, ¿cómo se llama? Perpetuar la línea, de su genealogía o de su tribu. En un principio. Y que tenía que tener hijos en esa corriente, porque para ellos era muy importante la descendencia, para ellos era muy importante la estirpe, ¿verdad? Porque pues iba por generaciones y era muy importante, y Dios así lo permitió en un principio. Sabemos que más adelante el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 19 dice claramente que en un principio no fue así, porque no fue el pensamiento primario de Dios para estos sucesos. Sin embargo,
¿cómo se llama? En este pasaje se puede decir, había poligamia, se permitía la poligamia por lo que ya hemos visto, pero también tenemos que notar algo de ese aspecto de que aunque se permitía la poligamia, hermano, siempre traía problemas. ¿Cuáles eran esos problemas? Pues ahí había un confrontamiento entre estas dos mujeres. ¿Recuerdan ustedes en Génesis capítulo 16 con Sara, verdad? Esto ya lo vimos, que también ella era estéril y ¿cómo se llama? Se desesperó, no esperó en la promesa de Dios y trajo a Agar y después Agar le dio muchos problemas y aquí no fue la excepción. Aquí también hubo problemas porque Penina atacaba mucho a Ana y la hacía sentirse completamente mal. Esto era algo, pues sí, yo digo que la poligamia no va a tener nunca nada bueno, ¿verdad? Así es que mejor con una sola mujer y asunto arreglado. Y todos los años, dice, había estas dos mujeres que estaban en confrontamiento continuo. Dice que todos los años aquel varón subía a la ciudad para adorar y para ofrecer sacrificio a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, Ofni y Fines, dice, sacerdotes de Jehová. Ellos viajaban a Silo porque en Silo que estaba al norte de Ramá, se había establecido, ¿verdad?, el lugar para adorar. Versículos de 3 al 7 iban cada año ahí, como lo estamos viendo ahorita, ¿verdad? Y estaba ahí donde el tabernáculo había sido establecido en los tiempos de Josué. Allí Josué, ¿cómo se llama? Estableció en Silo el tabernáculo y ahí iba la gente a adorar. Ahí estaba prácticamente desarrollándose la adoración de Jehová. Es por eso que cada año todos los judíos se organizaban y en caravanas iban a la ciudad de Silo para ofrecer a Dios sacrificio cada año, ¿verdad? Más adelante en 1 Samuel capítulo 4 lo vamos a ver también. Hacían sus sacrificios y ahí celebraban las fiestas programadas por la ley, que era los tabernáculos, las cosechas, inclusive, y también la Pascua. Pero es muy notorio, hermanos, que en este pasaje el escritor menciona a los hijos de Eli, Ofni y Fines también, ¿verdad? Sabemos por el capítulo 2 que estos hombres eran hombres perversos. ¿A qué voy con esto? Aquí quiero hacer la primera aplicación de lo que estamos viendo. Que notemos el carácter que este hombre, Elcana, tenía, ¿verdad? Tal vez menciona el escritor del libro de Primera de Samuel que a estos dos hombres para meternos en el tiempo de los jueces o del tiempo del oscurantismo religioso. No, oscurantismo no, hermanos, del problema religioso que estaba completamente corrompido. ¿Y cómo es que este hombre, Elcana, a pesar de que yo creo él sabía cómo estaba la situación, porque la Biblia nos dice que cada año iba? Probablemente había mucha deserción, muchas personas no iban decepcionadas por lo que estaban haciendo estos dos hombres, pero Elcana lo hacía cada año, ¿verdad? Hay un texto, sin duda, que en Salmos capítulo 122, uno que dice, yo me alegré con los que decían a la casa de Jehová iremos, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Lo que yo quiero notar es el enfoque que este hombre tenía, ¿verdad? Porque no dejaba de ir a Silo a adorar a Dios. Yo estoy plenamente seguro que muchas personas, por la conducta inmoral de estos sacerdotes o por todas las cosas tan malas y perversas que estaban haciendo, muchos no iban ya a adorar, ¿verdad? Es por eso que Samuel después restablece esa adoración en Silo y vuelve a levantar la adoración a Jehová y vuelve ¿cómo se llama? A restaurar todas esas cosas que se habían perdido. La moralidad, la honestidad en cuanto a los sacrificios. En el capítulo 2 vamos a ver cómo estos hombres eran perversos y malos. Y entonces este hombre no le importaba esa conducta de esos hombres y él fielmente iba cada año a adorar. Él no puso pretexto,
¿verdad? De dejar de ir considerando la conducta de estos supuestos sacerdotes, y también que esta ciudad prácticamente donde estaba el Cana, hermanos, al norte de Silo, estaba prácticamente a 10 kilómetros. Nosotros podemos decir, pues 10 kilómetros no es muy largo, pero caminando, hermanos, porque allá acampaban, ellos caminaban como en caravana, llevaban sus víveres, llevaban sus tiendas, llevaban sus, ¿cómo se llama? Sus propios enseres, y acampaban ahí porque la fiesta duraba de una semana a 15 días, probablemente hasta más tiempo. Y acarreaban todos 10 kilómetros, ¿verdad? Hay que notar este asunto. Y también un dato más, que el trayecto de la ciudad donde estaba el Cana hasta Silo era una ciudad montañosa, hermanos. ¿Cuál es la aplicación que yo hice en cuanto a este pasaje? Notar la actitud de este hombre para ir a adorar a Dios. Y yo, hermanos, cuando compartí este texto, estaba compartiendo este mensaje, desde luego no igual que lo estoy haciendo con ustedes, yo hice una aplicación, ¿verdad?, en cuanto al Cana, tratando de exhortar a la iglesia, o tratando de hacerles entender en esta aplicación el corazón dispuesto de Elcana para poder adorar a Dios. Elcana, podemos decir, tendría toda la excusa posible para no ir. ¿O qué piensan ustedes? Esperan 10 kilómetros, cargar con sus esposas, cargar con sus hijos, llevar los enseres, llevar las chivas, las burras para las vacas para la leche, etcétera, etcétera, hermanos, y las tiendas para acampar un mes o 15 días. Pues era algo muy complicado, ¿no creen ustedes? Y los que tenemos oportunidad de adorar, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos? Yo exhortaba a la congregación y les daba un ejemplo, que yo cuando recién me convertí a Cristo, hermanos, yo me convertí en una colonia en San Luis que se llamaba Providencia. Yo estaba trabajando en México, y regresaba cada 20 o cada mes a San Luis y revisaba mi casa, y cuando llegaba a casa encontraba un montón de folletos abajo. Y, y mi esposa un día vino solo, ya me cambiaron a Querétaro y regresé a Querétaro y estuve en Querétaro, y mi esposa puso un negocito en San Luis y se quedaba ahí, yo me iba a jugar y regresaba. Y una vez me dijo mi esposa, aquí adelante hay porque ella ya había escuchado el evangelio, yo todavía no. Y había la misión estaba como a 4 casas. Bueno, nos convertimos, etcétera, para no hacérselas tan larga. Y ¿saben qué? Hasta con vergüenza lo digo. Vivíamos a 4 casas de la misión y llegábamos tarde a los servicios. Qué vergüenza, ¿no? Cuando a mí me cayó el 20, dije, no puede ser posible. A 4 casas y llego tarde al servicio. Después platiqué con mi esposa y estaba ahí una cuñada de nosotros en casa viviendo porque estaba estudiando en San Luis. Y ella también era cristiana, se convirtió. Y siempre era una batalla los domingos en la mañana. Vámonos, y acarreándolas, ¿verdad? Un día decidí levantarme temprano, preparar mi propio desayuno sin hacer ruido, y me iba. Cuando ellas se levantaban, yo ya no estaba ahí en la casa, estaba en el templo. Cuando llegaban ellas todas modorras así ya tarde, después nomás esperaban que se acabara para tratarme de regañar y enojarse conmigo. Y me decían, ¿por qué no nos despertaste? No, ya cada quien sabe. Si ustedes quieren llegar tarde, es asunto de ustedes. Yo no vuelvo a llegar tarde a la iglesia. Hermanos, si hay muchos que tenemos ese triste problema. ¿Cómo se llama? El virus de la impuntualidad. No me digan que no es cierto. No podemos llegar temprano. ¿Cuántos de nosotros sabemos? Ustedes en México a lo mejor
es justificado porque las distancias son muy grandes, pero en un pueblo como en Río Verde, la mera verdad es de dar vergüenza. Aquí yo creo que tienes que vivir en Santa Catarina, un pueblito que está a 1 hora para que hagas, o en San Siro que tienes que hacer 45 minutos, pero aquí cualquier colonia está a 15, 20 minutos, hermanos. Nomás preparándose temprano llegas a la iglesia. Pero ese problema tenemos. ¿Se imaginan si viviéramos lejos? ¿Qué pasa? Hermanos, tenemos que tener la actitud que tenía el Cana. Un verdadero propósito ¿de qué? De adoración. Un verdadero propósito de adoración. Y estoy viendo ahorita, ¿cómo se llama? Pues enseñando algunas, tengo 3 nuevos creyentes que estoy compartiendo con ellos estudios. Y mirábamos el domingo por qué era importante la iglesia, por qué era importante asistir a la iglesia. Y hay 3 puntos fundamentales, hermanos. Es porque Cristo fue fundamentado, la iglesia es fundamentada sobre Cristo. Segunda, porque Él entregó su vida como por nosotros. Y hermanos, porque es un lugar donde podemos crecer y madurar. Si nosotros no entendemos por qué es importante la iglesia, hermanos, si nosotros no entendemos en verdad por qué debemos ir a la iglesia, esto va a ser un cuento de nunca acabar. Y déjeme decirle que todos estamos expuestos a esta situación, ¿verdad? Así es que tenemos que ver prácticamente, ¿verdad? ¿Por qué no lo hacemos? Dice pues el Señor en Isaías 29:13, dice el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero dice, su corazón lejos está de mí. ¿Qué quiere decir, hermanos? Primero, que el pensamiento y el corazón no está alineado como se debe con Dios. Yo acabo de tener, y una plática con ustedes. Acabo de tener una plática con un grupo que tiene un ministerio en la iglesia y que ha tenido muchos problemas. Y el domingo tuve una plática un poco fuerte con ellos, desde luego con exhortación. Y yo les hacía esta observación. La primera decía, miren, para un ministerio se necesitan 3 cosas, cuando menos son mis conceptos personales. Y les dije, primero, responsabilidad, ¿verdad? Yo creo que estos términos ustedes lo entienden. Segundo, sacrificio, porque a veces hay que dejar de hacer ciertas cosas o darle prioridad a lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y sacrificar inclusive cosas o tiempo o situaciones para tratar de cumplir con él. Y el tercero es propósito del por qué estamos haciendo las cosas. Si no hay propósitos, hermanos, en nuestra vida como creyentes, yo creo que el Cana tenía un propósito en su corazón. Por eso él cada año iba, ¿verdad? Del lugar donde él vivía hasta cerca de Ramá, hermanos, hasta Silo. Por eso hacía el esfuerzo, por eso no le importaba que estuviera, ¿cómo se llama? La montaña, y él hacía el esfuerzo de llevar a su familia a adorar a Jehová. Yo les pongo un ejemplo claro de mi vida personal y se los voy a dar a ustedes, hermanos. Y les digo, oigan, miren, no les vaya a pasar como a mí. Les voy a contar una anécdota. Cuando yo conocí a mi esposa, en la colonia donde ella vivía parecía un chiquero. Cuando llovía, híjole, se ponía, hermanos, nos íbamos a nadar a los charcos de la calle donde estaba. Yo tenía 19 años, ya pasó mucho, ¿verdad? Y tenía una bicicleta blanca de carreras, hermosa mi bicicleta de carreras. Y yo iba a verla, lloviera, tronara o relampagueara. Y les digo, oigan, hermanos, ¿y por qué íbamos a ver a nuestras novias lloviera, tronara o relampagueara? Se quedan serios, ¿verdad? Porque ya saben para dónde voy. Pues porque pues es que la queríamos. Le dije, ni siquiera la querías, te gustaba mucho, porque no podemos querer a alguien tan rápido, ¿verdad que sí, hermanos? Le dije, no, es que
a mí me interesaba estar con ella. Me gustaba estar con ella. Y luego les digo, ¿y por qué a la iglesia no venimos ni hacemos el mismo sacrificio? Porque nos duele un dedo, hermanos. ¿Y qué pasa? Ay, hasta llegan y nos dicen, ¿verdad? Es que estábamos bien malos, pero bien malos. Y como al mediodía, ya andan en la plaza dando la vuelta con la familia, ¿no? Ah, que estaban para morirse, hijo de la mañana. Hermanos, lo que falta es un propósito en el corazón. Es valorar, así como el Cana, la adoración a Jehová. ¿O acaso, o nos tendremos que reunir nada más cada año para darle esa importancia a esta actividad? No creo, ¿verdad? Porque es muy importante. Y les decía yo a mis hermanos el día de ayer, les dije, miren, esto que hacemos, esta iglesia, todo lo que aquí hacemos, le dije, es tan importante, dije, como el trabajo que ustedes tienen. Si tú eres albañil, para ti es muy importante, es qué bueno que es importante. Tú eres plomero, lo que tú seas, porque el domingo no vienes, pero el lunes sí te paras rápido y te vas a trabajar, estés como estés. Le dije, ¿saben una cosa? Aparte de ser el ministerio que Dios me dio, es mi trabajo y para mí es muy importante. Y si ustedes no lo toman con tanta importancia como yo, prefiero entonces que no me hagan nada y que se queden tranquilos y vengan cuando quieran. Porque hermanos, esto que hacemos, esto que ustedes están haciendo, no es un juego. Por algo se preparan, por algo están estudiando, por algo quieren saber de la palabra de Dios. Tiene que haber un propósito. ¿O por qué se están conectando? Díganme ustedes, ¿por qué se conectan? ¿Cuál es el propósito de saber? ¿Cuál es el propósito de entender un libro, de estudiarlo? ¿Cuál es el propósito de ustedes? No me lo digan si no quieren, porque nos tardaríamos mucho. Pero si esto que hacemos, si las cosas que hacemos como la adoración, el servicio, etcétera, el estudio de la palabra de Dios, no tiene un propósito bien concreto, déjenme le digo algo, de nada sirve gastar nuestros tiempos en lo que estamos haciendo. De nada sirve que su pastor toda la semana esté estudiando, metido en oración, estudiando la palabra del Señor con mucho ahínco, con el propósito de alimentar al rebaño, si usted simplemente no le da importancia a lo que su pastor hace. Si usted no le da importancia al estudio de la palabra de Dios, ¿qué propósito tiene? Por eso la vida cristiana para muchos es muy aburrida. Y por eso muchos cuando llegan el domingo a sentarse en una banca, simplemente se duermen, hermano. Porque no hay un propósito. No entran por esas puertas con un propósito. Y nos falta el corazón que Elcana tenía. Él tenía un propósito para ir a adorar cada año, hermanos, hasta Silo y cargar con todas esas personas, cargar con todos sus cachivaches para poder estar ahí en el momento de adoración en Silo. Desde luego, hermanos, cuando llegaban, dice el versículo 4, que cuando llegaban el día del Cana ofrecía sacrificio y daba a Penina y a su mujer y a todos sus hijos y todas sus hijas y cada uno su parte. Pero Ana le daba una parte escogida porque amaba a Ana. Quiere decir que amaba más a Ana que a Penina, sin duda. Aunque Jehová a Ana no le había concedido tener hijos. Versículo 6. Y su rival le irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Y así, cada año cuando subían a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Qué fastidio, ¿no? ¿Se imaginan ustedes, hermanos? Que esta relación, cuchillito de palo que no mata, pero cómo fastidia, ¿verdad? Con esta mujer. Desde luego vemos en el versículo 5 que Elcana tenía una inclinación por Ana porque dice la escritura que le amaba. Pero dice, aún inclusive, hermanos, que Jehová no le había otorgado hijos. Aquí es algo importante para que entendamos por qué el sentimiento de Ana, por qué la preocupación, por qué la tristeza y por qué la hostigación malvada que esta Penina tenía en contra de ella. Hermanos, que es que en esta cultura
era muy importante que las mujeres pudieran procrear. Porque si una mujer no procreaba, hermanos, decían o pensaban ellas mismas que habían sido maldecidas por Dios o por Jehová. Y yo creo que Ana sí se sentía. Y al ver Penina que Elcana amaba ¿cómo se llama? A Ana, simplemente Ana al considerar su vergüenza, ¿verdad? Y se creía que Dios la había rechazado, pues le abría las puertas a esta Penina para que la hostigara y para que la maltratara. Por eso su rival, en constante competencia, ¿verdad? Tenía un arma poderosa que era su esterilidad para tratar de irritarla y enojarla, ¿verdad? Aumentando así cada vez su sufrimiento. ¿Pueden ustedes notar esta confrontación entre Penina y Ana? Pues, si yo los pusiera a actuar, ¿cómo actuarían ustedes esta escena? A ver, díganme. ¿Quién quiere ser Penina y quién quiere ser Ana? Si tú fueras Penina, ¿qué le dirías a Ana? A ver. Tú no tienes hijos, yo soy mejor que tú. Dios te ha maldecido. Malvada mujer, estás maldita. ¿Y qué se sentiría, hermanos? ¿Con qué contestaba Ana los ataques de esta mujer? Por eso tu marido no te quiere. Usted argumente lo que quiera. Pero eran escenas fuertes tal vez, y tal vez yo creo Elcana no se daba cuenta, pero esta era una escena constante, y el viaje duraba, yo creo que varios días o un día y medio, y todavía llegaba y era un reclamo constante, al grado que la escritura no dice que la irritaba y la enojaba y aumentaba su sufrimiento, por lo cual Ana lloraba, dice, y no comía. Se sometía a una fuerte depresión. Hermanos, lo que pueden causar las palabras en el corazón de una persona. El Proverbio 12:18 dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. ¿A poco no es cierto, hermanos? Miren, cuando mi esposa, les voy a contar un secreto porque mi esposa ahorita no está. Pero cuando mi esposa a veces me está regañando y reclamando, a veces me da ganas, mejor que me dé 2 cachetadas y que se termine el asunto, pero que no me esté diciendo nada. Porque las palabras a veces me duelen más, hermanos, que las cachetadas. Y así hay hombres, cuando tratan de humillar a una persona, hay palabras que calan hasta los huesos. ¿Nunca le ha pasado a usted? ¿Alguna vez la han ofendido o lo han ofendido? ¿Cómo se siente? ¿Le da risa? A veces nos reímos, pero de puro coraje, ¿verdad? Y de pena también. Porque las palabras llegan a lo profundo. ¿Cómo estaba la condición de esa familia? ¿Verdad? Y yo me puse a pensar de una manera, tal vez, si lo hacían por ir nada más, pero ¿de qué le servía a Penina ir a adorar a Dios si era una mujer perversa y insensible con Ana? ¿De qué le servía? ¿De qué les sirve a las personas ir a la iglesia si son insensibles y no cambian, ¿verdad? En este punto. Podemos pensar en estas dos mujeres, en Penina, que tenía mal carácter, y Ana tenía, pues al parecer, tenía un carácter, pues dócil, según su nombre. Y podemos llegar a pensar, ¿verdad? Desde luego ahorita, estas dos mujeres estaban como esta, ¿cómo se llama? Como Ruth y Noemí y Boz. Estas mujeres no sabían del plan de Dios ni sabían que Dios estaba atrás de todas estas cosas. Pero podemos llegar a pensar, o no sé si Ana llegó a pensar, ¿por qué Dios a ella no le estaba dando hijos? ¿O qué piensan ustedes? Llegamos a veces a pensar nosotros, ¿por qué a mí? ¿Por qué a Ana no le dio hijos si yo creo que era mejor que Penina? ¿Por qué a unos sí, por qué a otros no? ¿Se han puesto a pensar? Me van a decir, no, pues es que Dios iba a probar a Ana, sí, pero sin saberlo. ¿Se han conjeturado o se han puesto ustedes a pensar por qué
a unos sí y a otros no. ¿Recuerdan Juan 19? En este caso, voy a dirigirme a este caso, ¿verdad? Al caso de como aquel ciego, ¿verdad? En el Evangelio según San Juan, cuando el Señor Jesucristo le devuelve la vista, donde dicen a sus discípulos o les preguntan al Señor Jesucristo quién fue el que pecó y qué les dice el Señor Jesucristo, que no pecó ni uno ni él, ¿verdad? Sino era para que el nombre de Dios fuera ¿qué? Manifestado, exaltado. Hermanos, hay veces que suceden cosas así, cuando menos en la historia del Antiguo Testamento. Ana era probablemente una buena persona y Penina tiene el beneficio de los hijos. Ana no los tiene. Allí era donde Dios iba a manifestar su poder y porque de esta mujer iba a venir el hombre que Dios iba a utilizar como instrumento para llevar a cabo sus planes, hermanos. Bueno, cuando están en esa situación que Ana no tenía hijos y estaba en esa situación de amargura, viene Ana y va delante de Dios a rogarle, hermanos, y hace un voto. Vamos a leer del versículo 8 al versículo 11. Y el Cana, su marido, le dijo a Ana, ¿por qué lloras, Ana? ¿Por qué no comes? Hasta las ganas de comer se le quitaban. ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. 11. E hizo voto diciendo Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu siervo un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. El Cana la ve llorar, ¿verdad? La ve y le dice, ¿por qué no te son mejor más hijos que, ¿a poco te son mejor muchos hijos que yo a ti? Sabemos que Alcán amaba a Ana, estamos seguros de eso, ¿verdad? Pero, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? ¿Cómo estaba la condición de Ana, hermanos? Díganme ustedes. ¿Triste? ¿Sumida en una depresión por no tener hijos? ¿Por considerarse indigna? ¿Cómo tomaría Ana las palabras de Elcana? ¿Cómo las tomaría? Piensen y conjeturen. Piensen y conjeturen. ¿Cómo se sentía? ¿Qué sentirían ustedes si estuvieran con una depresión tan fuerte y que alguien les dijera, ¿qué tienes? ¿Por qué lloras? ¿Cómo se sentirían? Pues hermano, yo creo que Ana ni siquiera le tomó atención a que el Cana le dijo que acaso no son 10 hijos que yo. O sea, pues para ella esas palabras ni siquiera le llenaron su corazón, porque no era tanto el Cana, sino el deseo en su corazón de tener hijos. Y cuando estamos en una situación así, todos los consejos que nos puedan dar no nos van a llenar nuestro corazón, porque nuestro corazón está pidiendo otra cosa. ¿Sí? ¿Alguna otra opinión, hermanos? Pues ¿A qué nos lleva esto? Yo Adelante. Adelante. Alguien iba a hablar, ¿no? pienso que
Sí, pienso que ella sintió que lo que ella sentía y quería no era importante para él. Probablemente, sí. También. ¿Qué otro comentario? Yo digo, hermano, que igual, pues, que pues de por sí como toda mujer, ¿no? Ya con pareja, creo que siempre el deseo de tener un hijo, ¿no? De dar a su esposo un hijo y esa es la que, pues, es la que le entristecía, ¿no? Por no poder tener hijos, Hermanos, ¿no? Pero, sí, pues, ahora sí tienen, que, pues, no sabemos, ¿verdad? tienen toda la razón en lo que está diciendo y podemos argumentar porque en verdad ese es el sentimiento, ¿verdad? El sentimiento de que ella puede tener, porque a veces es lo que falta, no hay una sensibilidad correcta para magnificar el sentimiento o el sufrimiento de una persona como Ana, hermanos. ¿Verdad? Porque ella estaba sufriendo de una manera tan terrible y ella sufría, ella tenía una necesidad que el Cana, como alguien dijo, no le podía brindar. No podía ser mamá, el Cana no podía darle ese, ¿cómo se llama? Cubrir esa necesidad. El único que podía, hermanos, que es donde Ana, yo creo, tiene el mérito, que él va delante de quien sí podía hacerle, ¿cómo se llama? O consolarle cuando menos en el deseo que ella tenía. Y muchos de nosotros, ¿verdad? Tendemos a juzgar el sufrimiento de otras personas sin importancia. ¿Verdad que sí? A veces nosotros, pues es como en un velorio, ¿verdad? Ay, lo sentimos mucho y en verdad ni lo sentimos nada. A veces son palabras como de protocolo nada más, pero para poder entender la situación que una persona está sufriendo, ¿verdad? Para poder entender la magnitud del sufrimiento de esa persona, tenemos que experimentar exactamente lo que ella está experimentando. Y el Cana no tenía, hermanos, esa delicadeza o no tenía prácticamente la sensibilidad para poder lograr, ¿cómo se llama? Entender cómo estaba el corazón de su amada Ana. Y es lo que nosotros debemos a veces comprender cuando vamos con una persona. Yo, en lo personal, yo cuando voy a algún velorio, pues yo no digo nada, nomás abrazo a la persona y mis palabras no salen de mi corazón, porque estoy contigo, hermanos, yo creo que esa persona ¿cómo se llama? No hay palabras que pueda uno usar, ¿verdad? Porque no magnifica uno el sufrimiento de la gente. Y el Cana no tenía yo creo, esa sensibilidad para entender a Ana. Y como dicen ustedes, a lo mejor nomás lo ignoró, a lo mejor ni le hizo caso, y a lo mejor simplemente siguió llorando, ¿verdad? Y ella va delante de Dios y se levantó, Ana, dice, y después comió y bebió porque yo creo ya tenía algo en su mente y va al sacerdote Elí, que estaba sentado a una silla en el pilar del templo, y ella con amargura de alma dice que va a orar y a llorar abundantemente delante de Dios. Esta escena es una escena maravillosa, desgarradora y aterradora de ver a una mujer tirada ahí, hermanos, delante del altar, pidiendo con sufrimiento, con un corazón desgarrado, hermanos, por aquella cosa que le estaba pasando en su corazón, derramar su corazón delante de Dios. Por eso les pido que se imaginen ustedes la escena. ¿Ustedes en verdad se imaginan esta escena? Sí. ¿A quién le gustaría actuar esta escena, hermanos? A ver, alguien vaya o ¿cómo se llama? Actúe una escena de este tipo y le damos un Oscar. A ver, dígame, ¿quién puede actuar? ¿No se animan? Anímense. El corazón, Señor, no puedo tener hijos, me están atacando, siento que estoy maldita por ti, no sé qué pasa en mi vida. Llorando,
como dicen vulgarmente, a moco suelto, hermanos. Con un corazón, hermanos, que cuando la escuchamos, si la escucháramos hablar, entenderíamos cuán tan profundo era su dolor con esas palabras que desgarraban su corazón al estarlas dirigiendo a Dios. ¿Cómo fue ella, hermanos? Venid a mí, dice la Escritura, ¿no es cierto? Nadie le podía dar consuelo más que Dios. Y ella fue al lugar exacto donde podía recibir el consuelo. Venid a mí los que estáis, ¿qué dice la Escritura? Trabajaos. Y cargados que yo descanse. ¿Que yo qué? Los voy a hacer descansar. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis, dice que, descanso para vuestras almas. Ay, no. ¿Verdad? Sin duda, hermanos, estamos viendo así, ella con amargura de alma, dice, oró a Jehová y lloró abundantemente, con una profunda tristeza, desconsolada y triste, sin ninguna esperanza de sus alrededores ni del Cana, su marido, llorando amargamente fue delante de Jehová. Primera de Pedro claramente nos dice que echemos toda nuestra ansiedad, toda nuestra inquietud, todo nuestro dolor sobre de él. ¿Por qué? Porque él tiene cuidado de nosotros. Hermanos, qué gran ejemplo nos está dando esta mujer para ir a buscar cuando estemos en una situación parecida, ¿verdad? La respuesta de nuestro divino Dios. Con ese sentimiento y con un llanto continuo que expresa un voto o hace, hermanos, ¿cómo se llama? Ya saben, un voto es una promesa, ¿verdad? Simplemente. Hace una promesa Dios que ella lleva con mucha honestidad y con un sentimiento de amargura y con mucha angustia delante de él, ¿verdad? Porque le estaba abriendo a Dios su corazón, hermanos. Y yo creo que eso es lo que da descanso a nuestras almas, ¿no? Yo creo que cuando nosotros oramos, desde luego esta era una ocasión muy especial, pero cuando terminemos de orar tenemos que terminar orando con la plena convicción y con el sentimiento en el corazón que nuestra oración ha sido oída, hermanos. Si no sabemos contestada, todavía cuando menos sabemos que nuestro Dios escuchó nuestro ruego, ¿verdad? Él hace una promesa que no era algo superficial en aquel entonces, porque había en Deuteronomio una ley también que marcaba que cuando se hacía voto a Jehová, Deuteronomio 23:21, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová de tu Dios, de ti, y si no lo haces, será pecado en tu misma persona. La oración que Ana hace se puede analizar hoy, hermanos, pues probablemente de una manera muy sencilla. ¿Qué fue lo que dijo Ana, hermanos? Vamos a ir más adelante. Ahorita ¿cómo se llama? Lo expresamos. ¿Qué fue lo que dijo ella? Versículo 11. Y hizo un voto diciendo a Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, no te olvidares de tu sierva, perdón, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. Fíjense nomás, ni siquiera le dijo, lo que sea, ¿verdad que no? Le dijo un hijo, ¿qué? Varón. No quería nada. Dijo, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja, dice, sobre su cabeza. Ella reconoce a Dios como el soberano, el rey poderoso, Jehová de los ejércitos, que prácticamente reconocía a Dios, ¿verdad? Hermanos, en uno de sus títulos que el Antiguo Testamento le otorgaba como rey de todos los ejércitos o general de todos los ejércitos de Israel, va con mucha humildad delante de Dios porque le dice, tu sierva expone su aflicción y su consideración, no solo un hijo, sino también que dice que sea varón, ¿verdad? Y le hace un voto y no pasará navaja, que era prácticamente el nazareato, la dedicación sobre su cabeza. Recuerden a Sansón como señal de pacto.
¿Dónde estaban los requisitos, hermanos? En Números capítulo 6, versículos del 3 al 8. Ahí están los requisitos del nazareato. No vayamos allá, si quiere apunte la cita y después usted la busca en casa para yo seguir avanzando. No bebería de ningún vino ni sidra, se alejaría de los placeres mundanos, no se acercaría a personas muertas, ni aun cuando murieran sus padres ni hermanos, todo el tiempo que sería apartado para Dios. Ahí van a ver ustedes esos requisitos. Es por eso que cuando los hijos de Aarón mueren, simplemente no puede acercarse a ellos, porque él era apartado también para Dios, para el sacerdocio, hermanos. ¿A qué voy con esto? Lógicamente, déjenme decirles algo. Yo creo que la oración siempre es una oportunidad para tratar de derramar nuestro corazón a Dios. Y esta es una exhortación propia en este momento de este libro, en la persona de Ana, que cada vez que vayamos a Dios, cuando menos en nuestra oración principal del día, hermanos, vayamos a Dios derramando nuestros corazones. Por eso, para muchos la oración no tiene el efecto ni tiene el gusto que debe de tener, porque no hemos entendido a quién tenemos como Dios o como Padre. Cuando vamos a orar, hermanos, déjenme decirle que primero tenemos que entender que vamos delante de nuestro Padre Dios y que estamos delante de Él en el trono de su bendita gracia. Y que Él conoce nuestros pensamientos desde el primer momento que nos acercamos a Él para llevar a Él todo en oración. Es como cuando nosotros confesamos nuestros pecados. No tenemos que decir simplemente, perdona mis pecados. Tenemos que decirle, en verdad, haciendo un recuento de lo que hemos pecado y decirle, ¿sabes qué? En la tarde, pues, pasó una chica por ahí, iba en short y tuve pensamientos malos y obscenos. Perdóname, Señor. Eso es confesión. Pero también, hermanos, cuando vamos delante de Él en la aflicción o llevamos un problema, tenemos que llevar nuestra aflicción, decirle, ¿sabes qué, Señor? Tengo un problema con mis hijos o con mi esposa y he sentido mucho coraje, Padre. He sentido mucha aflicción. He tenido ganas y deseos de hacer esto, aquello. Hermanos, tenemos que derramar nuestro corazón para poder descansar, porque Dios está ahí para escucharnos, hermanos. Y muchas veces nosotros, o simplemente no hay un propósito. Por eso a muchos no nos gusta orar. O a muchos no les gusta orar porque no le encuentran el propósito ni el sabor a la oración, porque simplemente van de una manera tan simple que por eso no les gusta orar. Y tenemos que entender, así como Ana, que cada vez que vayamos a Dios, aunque no sea en una circunstancia de este tipo, aprendamos que delante de Él podemos derramar nuestro corazón en cualquier circunstancia. Hoy fui a trabajar, me sentí así, me sentí como tú quieras o como yo quiera, hermanos, pero derramemos nuestro corazón delante de Dios, porque la oración es una oportunidad para ello. Ahora, seguimos con la crítica que hace Elí de Ana. Versículos del 12 hasta el 14. Dice así, ¿vamos bien o me regreso? No, vamos bien. Recuerden que es el plan, hermanos, apenas estamos en los personajes o estamos en el, ¿cómo se llama? En el nacimiento del personaje que Dios va a utilizar para llevar a cabo sus planes. Todavía no estamos prácticamente dentro de esos planes concretos, pero estamos viendo el nacimiento de este gran personaje que fue profeta, que fue juez y que fue sacerdote y que fue el que Dios utilizó para hacer esa transición, ¿verdad? De la teocracia o del gobierno de los jueces o el gobierno teocrático al gobierno de la monarquía o de los reyes de Israel. Del 12 al 14 voy a leer desde el 12 hasta el 20, que es hasta donde vamos a llegar el día de hoy. Voy a leer lo siguiente, dice así: mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente movía sus labios, y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino.
Y Ana le respondió diciendo, Señor, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. Dice, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mis aflicciones, lo cual hemos entendido, he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue, dice, la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos, y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Fíjense cómo se levantó ya consolada y confortada. Siempre sirve, ¿verdad, hermanos? La oración con el llanto a veces nos da mayor descanso. 19. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Y aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido Ana, dio a luz a un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Ana oraba, hermanos, con ese sentimiento, pero viene una crítica en Elí, versículo 12, que ella oraba largamente, ¿verdad? Delante de Jehová. Dice que Elí la estaba observando y Elí pensó que esta Ana estaba ebria, ¿verdad que sí? Viene la crítica y parece ser, podemos preguntarnos por qué Elí le dice esto a Ana. ¿Hasta cuándo estarás ebria? Dijere ya tu vino. Y la respuesta de Ana es que pues considerara, ¿verdad? Que ella estaba orando en verdad con aflicción de espíritu y de corazón y que no era una mujer impía. Pregunto, hermanos, ¿tenía razón Elí en estar criticando a la oración de Ana? Pregunto. Quizás sí, Parece. quizás sí, porque como era en el templo y si es un lugar para orar, se merece respeto. Y como él no estaba escuchando la oración de ella, no se estaba imaginando que era una oración. Pensó que estaba en malas condiciones y se estaba presentando en malas condiciones. Y como él era sacerdote, pues le toca guardar el orden, que las cosas vayan bien. Quizás por eso. Ok. Yo en un principio exageré, hermano, la oración de Ana, pero recuerden que ella dice que nomás movía. Nada más movía sus labios. Ok. Yo exageré un poco para que ustedes notaran prácticamente cuál era la intención de su corazón. Cómo estaba desgarrado su corazón y tal vez estaba ya llorando y a moco tendido y estaba ahí. A lo mejor hacía algunas muy, no sé, ok. Pero la hermana tiene razón porque él tal vez estaba, ¿cómo se llama? Pensando que no lo debería de hacer de esa manera, ¿verdad? ¿Alguien tiene otra opinión? Pues es que eran sus expresiones corporales y no salía su voz. Nada más era movimientos y por eso lo interpretó de que había tomado vino, porque pues una persona cuando toma vino ya está mareadita y todo, hace así como que se cae, se levanta y pues se pone muy sentimental también, ¿verdad? Entonces, bueno, pues por eso, como nada más, yo me imagino a Ana así, moviendo su cabeza para allá, para acá, sus manos, su cuerpo, que se iba para adelante o se iba para atrás, no lo sé, así me la imagino su oración. Entonces, Elí la observaba y observaba sus movimientos corporales de su cuerpo, pero tal vez si a lo mejor ni veía su movimiento de sus labios, no alcanzaba a ver, porque él dice que él estaba sentado, me imagino a cierta distancia, y nada más a los lejos veía sus movimientos corporales de Ana. Y por eso la interpretación. Hermano Esteban. Yo creo que quizás Elí, al considerar que Ana estaba ebria,
Quizás era porque no era muy frecuente el que los judíos o quien iba a adorar derramaran de tal forma su corazón delante de Dios. Quizás como dice la hermana, la hermana Juanita, ¿no? De que quizás el querer guardar quizás la compostura dentro del templo llevaba al pueblo judío a no derramar sinceramente su corazón, así como Ana lo hizo en esta ocasión, total y absolutamente sin importarle lo que se pudiera pensar de ella o quizás el lugar donde estaba. Ella tenía una gran congoja, de mucho tiempo, algo que lastimaría grandemente a una mujer, y al estar en el templo y sintiendo la presencia de Dios, y seguramente eso la hizo derramar su corazón de tal manera que Eli vio en ella algo inusual y quizá Ok. imaginó, esta chica está ebria. Ok, ¿saben dónde está la clave, hermanos? Para poder imaginarnos un poco. Cuando Ana le contesta, ¿verdad? Y le dice, a tu sierva no la tengas por una mujer impía. Recuerden el contexto en que fue escrito el libro. ¿En el libro de quiénes? De los jueces, en el periodo terminado. Si ustedes, desde luego no quiero adelantarme tanto, pero en el capítulo 2, recuerden ustedes, me imagino que lo han leído, ¿cuál era la conducta de los hijos de Eli, hermanos? ¿Qué hacían? ¿No Pues recuerdan? abusaban a veces de las tipos de ofrendas que llevaban sus, Ellos tenían una actitud, ¿cómo se llama? Muy, ¿cómo les diré? Eran personas, eran sacerdotes, pero inclusive ellos se embriagaban y se acostaban con las mujeres que iban al templo. Y yo creo, como el capítulo, el capítulo que nos muestra Primera de Samuel, la conducta de estos sacerdotes, yo creo, hermanos, ¿verdad? Y porque también escuché un comentario que Elí llegó a pensar que era una mujer de este tipo, que se embriagaban por ahí, ¿verdad? Que iban estas mujeres y iban después de estar haciendo lo que hacían, trataban de limpiar sus conciencias y llevan, yo creo, ebrias, por eso Elí se ponía en la esquina, ¿verdad? Allí a ver cuando las personas iban y pensaban que ese tipo de mujeres, a lo mejor estas escenas eran muy frecuentes por el tipo de sacerdocio que estaba ahí. Estaba tan corrompido el sistema de adoración con los hijos que fungían como sacerdotes, que se embriagaban con las mujeres que iban a, ¿cómo se llama?, a ofrecer ofrendas y con prostitutas y con todo, que yo creo ellos, estas mujeres llegaban a estar en esas condiciones y yo creo que querían lavar sus conciencias y iban y se tendían y se tiraban ahí, ¿verdad? Elí siempre estaba ahí en el templo, estaba relacionado con la corrupción de sus hijos, ¿verdad? Porque esto lo permitían ellos, ahí se embriagaban, porque eso era algo terrible. Es por eso que después llega Samuel y hace el cambio total, ¿verdad? Hace un cambio total de la manera de adoración y por eso estábamos diciendo que el Cana teníamos que considerar el que él no dejaba de ir a adorar, porque yo creo que muchas de las personas que iban a asilo a adorar, pues miraban todas estas cosas y todos sus aspectos, y parece ser o se cree que la condición del pueblo no era tan buena, y muchas de estas mujeres solo iban a lavar sus conciencias, ¿verdad? Porque sentían remordimientos al grado que llegaban ebrias al altar de Dios, y es por eso se cree que Elí estaba sentado cerca de ahí. Y cuando ve a Ana o llorar y tal vez hacer esto, pensó que era una de esas mujeres. Y le dice, ya digiere tu vino, ya termina con esto. Y es por eso que le dice a Ana,
Señor, pues yo no soy como ese tipo de mujeres impías. Yo vengo a derramar mi corazón a Jehová, mi Dios. Y es por eso que cuando Elí la ve, ¿verdad? En el versículo 17 le responde, Elí se da cuenta que ha cometido un error y Elí le responde y le dice, ven paz, que el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Y ella dije, ay, sierva, gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. O sea, su corazón fue confortado y sin duda salió de ahí llena de la esperanza de que su oración había sido oída. Así terminamos nosotros nuestras oraciones. Es una pregunta que podemos hacer. Esa es una probable teoría, hermanos, del por qué Elí le dice esto a Ana, ¿verdad? Desde luego es una teoría, hermanos, no es algo que, pero me parece una teoría muy, muy congruente, ¿verdad? Por todo lo que estaba aconteciendo con los hijos de Elí. Pensó Elí que a lo mejor Ana era una de esas mujeres que se acostaban con el hijo, que bebían con sus hijos y que después iban, ¿verdad?, delante del altar y pues ya ebrias y llorando, arrepentidas por lo que habían hecho, porque no era algo que en verdad estuviera bien, hacían ese tipo de acciones. Ok, ¿alguna pregunta? Hermanos, es bueno conjeturarnos, ¿no creen ustedes? Para poder llegar a pensar, por eso la palabra clave es yo no soy como esas mujeres malas. Y de ahí viene, hermanos, esta teoría de por qué Eli está criticando la acción de Ana, porque pues si Eli imagínense ustedes que Eli se sentara ahí a criticar todas las oraciones, ¿no? Pues no estaba bien. Por algo él se sentaba ahí para cuidar un poco la santidad del lugar, hermanos, que se utilizaba como adoración a Dios. Y después viene ya el nacimiento de Samuel, versículo 19, sale de ella Ana confortada, adoran y se vuelven ¿cómo se llama?, a su casa. Dice que el Cana se llega a su mujer, o sea que hubo una relación marital ahí, Dios se acuerda de él, dice, porque no lo había olvidado prácticamente, era un propósito de ella. Y Dios estaba actuando para conceder la petición de su corazón y Dios contesta, hermanos, las oraciones a su tiempo. No sabemos cuánto tiempo pasó desde el momento que ellos regresan hasta Ramá, ¿verdad? Y allí están, tienen de vuelta la vida normal y allí el Cana pues hace ¿cómo se llama? El movimiento natural del matrimonio, se llega a Ana y Ana, Dios, ¿cómo se llama? Se acuerda de ella, le permite que conciba, hermanos, y entonces viene el nacimiento de Samuel. Pasó un tiempo natural de la concepción, los 9 meses, como nos dice el versículo 9, y da a luz un hijo y puso por nombre Samuel, como ya dijimos al principio, escuchado por Dios, o Dios te ha oído, hermanos. Hasta aquí vamos a la primera parte, hermanos, de Primera de Samuel, ¿verdad? No sé si hay una pregunta o algún comentario que quieran hacer ustedes al respecto. Desde luego, la conclusión es, Samuel sería el último juez de Israel, pero también Samuel sería el instrumento que Dios usaría para llevar a cabo la transición, desde luego, por la necedad del pueblo a la monarquía hebrea, el que iba a ungir a los 2 primeros reyes de Israel, a Saúl y también a David. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿O algo que quieran ustedes agregar? Faltan todavía 25 minutos para que sean las 10. ¿Algo quieren agregar? Yo, hermano, Sí, adelante. pues yo veo aquí que Dios pues está respondiendo la oración de Ana y pues lo que comentaba de Elí, ¿verdad? Pues a veces pues uno piensa mal, ¿no? Cuando ora pues a voz baja, ¿no? Dice qué estará diciendo, ¿no? Que estará pidiendo, ¿no? Pero pues dice, nosotros como seres humanos no podemos adivinar, no podemos saber lo que uno pide, pero pues Dios sí, ¿no? Dios conoce cada uno de nosotros lo que Sí. pedimos, ¿no? Y sí, yo creo que
pues también a lo mejor pensaríamos igual, porque cuando si alguien llegara, pues supongamos, o sea, en la congregación y se pusiera a orar a voz baja y pues pensáramos, ¿qué estará diciendo, no? Y pensara que lo viéramos que está llorando igual que Ana, vamos a pensar que viene así, ebrio, ¿no? O ebria. Y pues, pero así que aquí digo que Dios está respondiendo la petición de Ana y pues ahí va mostrando, ¿verdad? Dios su poder en de Ana, pues a pesar de todo lo que estaba pasando Ana, ¿no? Y pues digo que está feo, ¿no? Pues que la menosprecien, ¿no? Y creo Sí, que es todo, pues, hermano. sí, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Yo creo que no tenemos que, aprovechando esto que está nuestro hermano diciendo, tengamos mucho cuidado cuando critiquemos, no critiquemos a alguien que está orando, hermano, porque esto puede ser algo, podamos caer en una crítica grave o que no nos corresponde, ¿verdad? Porque pues la oración, confiemos que todas las oraciones que hacen todos nuestros hermanos van dirigidas a Dios, ¿verdad? Cada quien en su manera muy particular, y Dios será el que juzgue. Nosotros no podemos criticar a alguien que ora. En este caso, pues vuelvo a lo de Elí, porque Elí estaba en un ambiente religioso en ese momento muy corrompido y él había permitido que sus hijos manejaran o cómo se llama, o ministraran como sacerdotes con tanta corrupción que permitían que ese tipo de circunstancias sucedieran. Y por eso, y como dijo nuestro hermano Esteban, él estaba, o alguien dijo que estaba guardando, como dijo nuestra hermana, ¿verdad? Estaba guardando que las cosas pues se hicieran porque estaban en un lugar santo, ¿verdad? O en un lugar propio para Dios, y esas cosas no se deberían de hacer. Pero sí debemos de tener mucho cuidado de no ser, o cuando menos en la parte negativa de criticar la oración de alguien o de una persona, o cuando menos uno como pastor, ¿verdad? Porque a veces hay oraciones muy repetitivas y palabras muy repetitivas, pues quítese eso de la mente, ¿verdad? Cada quien ora pues como quiere o siente prácticamente delante de Dios, y dejemos que Dios sea quien reciba y que juzgue la oración de cada persona. ¿Al comentario, alguien más quiere comentar algo, hermanos? Yo, Dimos la pastor, primera. Adelante. nada Adelante. más retomando el tema de hace rato que nos preguntaba que qué era la importancia o qué importancia le habían dado a los sentimientos de Ana. Ajá, También su esposo, él no tenía la necesidad que ella tenía, porque como él ya tenía hijos, pues no ajá. era algo importante para él. Entonces, ver la situación o el contexto en el que pues se movían, pues por eso ella pues sentía que no era valorado los sentimientos que ella tenía, ¿no? Pues como él ya Ujú. tenía otra mujer, otros hijos o demás, pues no era importante para él, pero pues el anhelo de ella era diferente. Sí, vemos cómo Dios sigue en su plan divino utilizando personas tan comunes, ¿verdad? Como cualquiera de nosotros, ¿verdad? No por algo dice la palabra de Dios que Elías era un hombre con las mismas pasiones semejantes a nosotros. Quiere decir que todos los hombres que Dios utilizó eran personas como ustedes y yo. Yo creo ellos tampoco nunca se imaginaron, ¿verdad? Que Dios iba a usarlos como instrumentos. Simplemente estaba Dios haciendo o acomodando las piezas de su plan divino, ¿verdad? Para acomodar y traer a Samuel al mundo y usar este instrumento tan maravilloso en sus manos que utilizó para llevar a cabo parte de sus planes. Y ese era un sentimiento natural, ¿verdad? Porque como usted dice, hermana, pues a veces él ya tenía hijos y por la cultura que la mujer no era propiamente algo que ellos valoraran tanto, pero amaba a Ana, dice la escritura, y ese sentimiento nos deja, ¿verdad? Pero el amarla no quiere decir que la comprenda, ¿verdad?
o amar a alguien no quiere decir que lo podamos comprender. Así es que tengamos también mucho cuidado cuando juzguemos los sentimientos de alguien, hermanos. ¿Alguien más? Sí, Hermano, pastor. con a la fe que demuestra Ana, es que ella al orar o al estar pidiendo en oración, ella dice algo muy importante en la palabra de Dios. Cuando acaba de orar, ella se va tranquila. Sí. Ella Por eso confiaba, o sea, ella Ajá. no estaba orando a la aventura, estaba Ok. sabiendo que había un Dios grande, maravilloso, Ujú. y ya había echado toda esa ansiedad sobre él. Ok. Entonces, eso es algo que yo creo que es importante Ok. recalcar nosotros cuando oramos, Sí. porque estás orando a un Dios maravilloso, Ujú. deberías de terminar feliz después de hablar con él y de entregarle tus problemas, ¿no? Por lo menos tranquilo, sabiendo que él tiene Muy el bien. control de todo. Sí. Si ustedes recuerdan en ese pasaje, le dije, Ana hace un voto, le dije, este fue el mérito de Ana, ¿verdad? Yo no me centré en el mérito porque no lo consideré importante, pero ahorita que usted lo está tocando, por eso dije, este fue el mérito de Ana, ¿verdad? Que fue, desde luego, ella fue con toda la plena convicción, ¿verdad? De entregarle a Dios su problema, porque ella sintió, estamos viendo que los instrumentos humanos no le sirvieron absolutamente de nada, y ella fue en busca de Dios, confiada, buscando a través de su fe, a través de su entendimiento, que solamente el poder de Dios podía consolarle o cuando menos darle una luz, ¿verdad? Al sufrimiento que ella tenía. Y es por eso que ella le hace un voto directo y le dice, yo quiero que me des un hijo con esa plena convicción, ¿verdad? Y por eso le hace el voto, porque un voto no era algo sencillo en aquel tiempo. Ella sabía que si Dios le daba a un hijo, ella tenía que corresponder con lo que le había prometido, que es lo que vamos a ver probablemente la siguiente clase. Hermano Esteban, tú levantaste la mano primero. Después, hermana Amaro. Con respecto a Elcana, dice la escritura que Elcana amaba a Ana, así lo Sí. dice la escritura, pero como Elcana amaba a Ana, y sin duda sí la amaba, aunque quizás no llegaba a comprenderla totalmente, porque en ese contexto histórico, el que una mujer no pudiera tener hijos, quizás también era Algo causa y grave. él podía haberla dejado sin problema alguno, pudo haberse Lo pudo haber divorciado de repudiado ella, si quería. sí, o incluso al tenerla ahí se enfrentaba a la burla, al escarnio de los contemporáneos, de los judíos, O de ¿no? la Por misma tener una Penina, esposa. inclusive, yo creo que reclamaría, ¿no? Así, A así Ana es. también. ¿Cómo tienes Entonces esa mujer Elcana sí ahí? era un hombre. Sí era un hombre que amaba a Ana y la Sí, amaba de pues. tal manera que enfrentaba a esas situaciones, ese contexto histórico que lo condenaba y que aún él podía legalmente separarse de Ana sin ningún problema, Así repudiarla, es. pero no lo hizo así. No lo hizo, hermanos. Hermana Amaru. Hermano, pues yo quiero así como que llevarlo a la práctica, esta clase que nos acaba de compartir. Y yo estaba pensando en el pasaje central de estos personajes y que resalta Ana. En la vida cristiana, lo que yo veo aquí en Ana, que fue, como usted lo dijo, que Ana era una mujer piadosa, una mujer dócil. Vemos en Ana que nunca, o la Biblia no lo dice, que ella nunca le contestó mal a Penina o no le devolvió como ella la trataba, sino que ella se guardaba todo esto en su corazón porque tenía ese deseo en su corazón de tener hijos. Y entonces, ¿qué podemos aprender de Ana? De que nosotros como los cristianos, cuando tengamos una situación con un amigo, con una amiga, con el vecino, que nos está haciendo enojar, que nos está irritando, no tenemos que actuar de la misma manera contestando, sino ir a la oración,
como Ana tenía esa necesidad de orar a Señor por esta necesidad que ella tenía. Entonces, en la vida práctica, no lo sé, yo estoy tratando, bueno, esta clase, ¿cómo lo podemos llevar nosotros en la vida cristiana? O sea, porque aquí no dice la Biblia que Ana se puso al tú por tú con Penina. Yo me la imagino que escuchaba todos los insultos, todas sus cosas que le hacía, y a la mejor Ana igual la escuchaba y se metía y lloraba así, ¿no? Pero ella ya al final su oración que ya hizo, que derramó en la casa de Dios, que allí soltó todo lo que sentía, cargando mucho atrás de todo lo que Penina le hacía, pues se lo consultó a Dios. Todos nosotros como cristianos, ya en la práctica tenemos que hacer eso. O sea, dejárselo a las manos de Dios y Él va a contestar nuestra oración conforme a su voluntad, ¿verdad? Y como Ana regresó tranquila, yo me imagino ya contenta, ya había sacado todo lo que Penina le venía diciendo, y entonces ya regresa contenta. Entonces, en la vida cristiana tenemos que hacer nosotros lo mismo, ¿no? O sea, no sé, yo me puse ahorita a pensar, ¿y cómo lo podríamos llevar a la práctica? O sea, no Es una sé, aplicación práctica la que usted está haciendo, hermana. Pero recuerde, sí, que ella, por eso les dije, ¿verdad? Cuál era la posición en el contexto histórico que estaban viviendo. sí, Una mujer que no tenía hijos la era una dijo. mujer que la consideraban maldita, maldecida por Dios, despreciada, como dice nuestro hermano, que a pesar de eso el Cana la amaba. Y es por eso que Ana no tenía los argumentos ni tenía las herramientas para poder contestar. Y ella simplemente se consolaba llorando. Simplemente agachaba su cabecita, observaba todo, porque yo creo que ella también se sentía no bendecida por Dios, ¿verdad? Y él decía, yo no tengo argumentos para contestarle, y por esto esta malvada mujer se le cargaba, ¿verdad? A Ana, la hostigaba, y por eso dice que la hostigaba y la hacía, ¿cómo se llama? Hacía que se pusiera mal, en ese sentido. Pero esto es, de esta clase, hermanos, por eso dijimos al principio que vamos a hacer algunos aspectos prácticos, y yo creo que la aplicación puede ser buena, así como lo usted está diciendo, hermana, si cree que se puede hacer, porque creo que es correcto, ¿verdad? Si aguantamos vara así como Ana, si aguantamos vara como Ana, y somos capaces de aguantarnos y ir delante de Dios a llorar y decirle, me está, ¿cómo se llama? Tengo el buche lleno de piedritas, como vulgarmente se dice. Tengo ganas de darle unos trancazos a Penina. Ayúdame, Señor, a que no actuar como él, etcétera, etcétera. Hermana, definitivamente es una buena aplicación. Si se puede hacer, porque el texto no lo permite con mucha claridad, y está muy, ¿cómo se llama?, apegado a lo que estaba pasando, ¿verdad? Desde luego usando el carácter de Ana, ¿verdad? Si, por ejemplo, si nosotros tenemos ese carácter de Ana, pues adelante, ¿verdad? Sí. ¿Alguien más, hermanos? Podemos hacer, como les digo, aplicaciones prácticas, pero dentro del texto, ¿verdad, hermanos? No yéndonos a la fantasía ni yéndonos a otras cosas, ¿verdad? Porque el texto así nos lo permite también. ¿Alguien más, hermanos? Citó un versículo que nada más lo alcancé de 23, 21, pero no, 6 del 3 al 8. ¿Qué libro es, hermano? Es de Deuteronomio, Números, capítulo 6. Es donde vienen los requisitos del voto.
de cómo debe de ser el hijo que se dedica, o el nazareato también como lo llaman. Ahí vienen los requisitos de cómo debería de ser, que yo les dije que ustedes lo buscaran, ¿verdad? Para yo no detenerme tanto, cuáles son los requisitos que debería de cumplir una persona que era dedicada al nazareato. Desde luego, vamos a ver después algo maravilloso, que cómo Samuel, ¿verdad? Acepta todo eso con mucha, pues siendo un niño, ¿verdad? También vamos a discutir un poco ese punto de cómo un niño puede aceptar un compromiso tan grande, ¿verdad? A tan corta edad, que nos puede dar mucha luz del carácter que este personaje que nosotros conocemos como Samuel tenía en las manos de Dios. Sí, hermana, ese era el texto. Gracias, hermano. ¿Alguien más? Muy bien, hermanos. Pues si quieren, terminamos. Hermano Germán, si quieres orar para terminar. Y sigan orando, lean, hermanos. La siguiente clase pues va del versículo 21 hasta adelante. Y vamos a ir así viendo algunas cosas primero en el libro de Samuel. La clase que viene, pues nos vemos, si Dios presta vida, el lunes que viene, si no vamos al cielo antes, ¿verdad? Y aquí estaremos bien puestos, hermanos. Hermano Germán. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Padre nuestro, Señor, que estás en los cielos, nos gozamos, Señor, por la clase del día de hoy. Gracias por lo que el pastor ha compartido con cada uno de los alumnos. Te ruego, Padre, que ahora haya un corazón dispuesto, Señor, para llevar a la práctica lo que hemos aprendido. Da descanso a cada uno de los alumnos, Señor, y si es tu voluntad, júntanos de nuevo, Señor, en la clase de la próxima semana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Que hermanos. descansen, hermanos. Amén. Buenas noches. Ahí estamos. Pastor Jesús, buenas noches, Pastor Dios les Germán, bendiga. buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. A todos. Igualmente, también. hermanos.